Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Calmet Roca, estoy en cuarto año de medicina, formo parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, SEC, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los receptores sensitivos musculares y la sinapsis neuromuscular o la fisiología de la placa neuromuscular. Dentro del índice y los temas que vamos a tratar hoy día están los receptores sensitivos musculares, un poco acerca de sus generalidades. Vamos a hablar de los submusculares, los órganos tendinosos de Golgi. Y dentro de la segunda neurona motora y la placa neuromuscular vamos a ver un poco también de sus generalidades, un poco de anatomía y lo más importante que es la fisiología. Y creo que ya podemos empezar. Hablemos un poco acerca de las generalidades de los receptores sensitivos musculares. Es curioso darnos cuenta que solamente el 60% de los axones en el nervio de un determinado músculo son motores. Eso nos está hablando de un 40% de la inervación que es fundamentalmente sensitiva. Y eso ya nos está hablando acerca de la importancia que estos podrían tener. Y cuando uno se da cuenta de que su función es fundamentalmente de regulación y de evitarnos lesiones voluntariamente, porque, por ejemplo, gracias a los receptores sensitivos, nosotros si es que estamos contrayendo un músculo en demasía, va a ayudarnos a estirarlo de manera refleja. Y si es que lo estiramos en demasía, nos va a ayudar a contraerlo de manera refleja, para poder evitarnos así lesiones en el músculo. Por eso es que es tan importante. Naturalmente esta información va a viajar hacia el cerebro, hacia el cerebelo y todo mediante la médula. Entonces, pasemos a los usos musculares. Hoy hablemos de los usos musculares, que son nuestro primer tipo de receptor sensitivo. Estos tienen aproximadamente 1 centímetro de longitud y su número varía entre 12 a muchos más de 100 en diferentes músculos. Ahora, a los usos musculares los encontramos sobre todo en músculos antigravitatorios, que son los que nos ayudan a mantenernos erguidos. Por ejemplo, los de la espalda y los cervicales, además de estar en el muslo y en la pierna. Eh, Todos estos tienen en común que tienen abundantes fibras del tipo lentas, oxidativas, ¿ya? Y los usos musculares, otra generalidad, es que se encuentran en el vientre del músculo. Y estos lo que van a hacer es informar al sistema nervioso acerca de la longitud muscular, es decir, que tanto el músculo o la fibra muscular se está estirando. Entonces ya se imaginarán que va a contribuir a que el músculo, como les dije, no se estire demasiado, porque si se estira podría romperse, podría desgarrarse. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Naturalmente, contraerlo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, este es un gráfico bastante simple en el que nos está mostrando el uso muscular acá, bastante sencillo. El nervio sensitivo va a llevarlo hacia la médula, donde un nervio motor excitatorio va a favorecer la contracción, porque como les digo, si el músculo se va a estirar demasiado, podría desgarrarse. Entonces, gracias a la contracción, eso no va a pasar. Un excelente ejemplo para explicar lo que pasa con los usos musculares es el reflejo rotuliano. Nosotros, con el martillito con el que jugamos a veces, vamos a estirar el músculo de manera voluntaria, porque lo que estamos haciendo es jalar todo el tendón para que el cuádriceps se estire, y de esta forma el uso que está sensando la longitud en el cuádriceps le dice, oye, tipo, si sigue estirándose este tendón, probablemente nos podamos desgarrar. Entonces necesito una contracción inmediata. Entonces las fibras sensitivas, como todas, suben hacia la médula, donde rápidamente va a pasar la información a una siguiente neurona motora excitatoria que va a favorecer la contracción en el cuádriceps, todo por el nervio femoral, que es el nervio que inerva el cuádriceps. Por otro lado, de manera un poco más lenta, más retardada, la información va a llegar hacia, va a subir por el cerebro, va a transducirse ahí, va a bajar nuevamente y va a transducirse en señales inhibitorias para que los isquiotibiales se relajen y de esta manera se favorezca la contracción en el cuádriceps. Es un excelente ejemplo para explicar más o menos cuál es la función de los usos musculares.
Entonces, estamos estirando los tendones, el uso se estira, alerta al sistema nervioso que va a responder con contracción. Y de una manera un poco más retardada, también va a favorecer la contracción relajando los músculos que se oponen a la contracción del músculo que se está estirando. Ahora hablemos acerca de los órganos tendinosos de Golgi. Bueno, estos los vamos a encontrar en las uniones músculo-tendinosas, o sea, entre el músculo y el tendón aproximadamente. Estos se van a activar por la tensión que se desarrolla durante la contracción muscular, ¿sí? Y, o sea, la tasa de impulsos que van a transmitir está en directa proporción a la tensión que se aplica. ¿Ya? Entonces, si el músculo se está contrayendo demasiado y la tensión está incrementándose mucho, eso no es fisiológicamente correcto. Entonces, lo que va a pasar es que se va a retroinhibir a las neuronas, a las motoneuronas del mismo músculo. Es decir, me estoy contrayendo demasiado, entonces creo que me conviene relajarme. Entonces, en contraste con los usos musculares que favorecían la contracción, estos van a inhibir la contracción, van a favorecer la relajación. Más bien, van a favorecer la contracción de los músculos antagonistas. Es decir, un músculo que favorezca el movimiento contrario al músculo al cual queremos favorecer la relajación. Y esto es casi un arco reflejo, es una manera muy sencilla de compensar y de evitar algún tipo de lesión, ¿no? De lesión voluntaria por un exceso de contracción, por decirlo de alguna manera. Entonces, palabras claves, el órgano tendinoso de Golgi va a favorecer una retroinhibición de las motoneuronas que inervan al mismo músculo y van a excitar a los músculos antagonistas. Y estas se encuentran en las uniones músculo-tendinosas. Ahora hablemos acerca de la segunda neurona motora y la placa neuromuscular. Empecemos con las generalidades. Entonces, nosotros ya por conocimiento previo sabemos que las fibras del músculo esquelético están inervadas por fibras nerviosas, valga la redundancia, mielinizadas grandes, que son parte de las, evidentemente son parte de las motoneuronas que provienen de las astas anteriores, de la médula espinal. Es decir, aquí estamos hablando de la segunda neurona motora, sí, porque la primera es la que llega a través de la médula. Ahora, esta segunda neurona motora va a entrar al vientre muscular, donde normalmente se va a ramificar en algunos cientos de fibras, bueno, claro, en algunos cientos de fibras musculares esqueléticas que van a poder excitar a las fibras musculares para que se dé la contracción muscular. Los eventos que vamos a detallar a continuación están aquí, en la placa neuromuscular o en el neuromuscular junction, que es como se le conoce en inglés. Ahora, hay que dejar en claro también que esta es una asesoría del curso de neuro, así que los eventos que conciernen o que vamos a nosotros estudiar son los que conciernen a la fisiología de neuro. Estos finalizan con el ingreso y la liberación de calcio al citoplasma. Ya vamos a detallar un poco ese proceso. Es decir, vamos a hablar acerca de los fenómenos de transmisión del impulso eléctrico que vienen evidentemente por el axón y cómo el impulso se va a transmitir en la placa neuromuscular. No vamos a ahondar evidentemente en la fisiología de la contracción, como acá vemos en una sarcómera. Si se desea, puede repasar el módulo del locomotor de la contracción muscular y de esta manera integrar mucho mejor el conocimiento. Entonces, ahora hablemos un poco de la anatomía de la segunda neurona motora y de la placa neuromuscular. Hablemos de la anatomía de la unión neuromuscular. Aquí podemos encontrar varias estructuras. En primer lugar, en la terminación axónica vamos a encontrar un número grande de mitocondrias que son necesarias para la conducción nerviosa y el posterior transporte del impulso eléctrico hacia la célula muscular. La célula muscular también encontramos un buen número de mitocondrias que vamos a ver después en la microscopía electrónica. Aquí deberíamos evidenciar una estructura que es la más macroscópica, que es el valle sináptico, que es el conjunto de axones que están llegando a las células musculares. Como estamos viendo solo un axón, no podemos ver el valle sináptico. Lo que sí podemos ver
es la hendidura sináptica, que es esta hendidura a la que está llegando el axón. Pero vemos que dentro de esta hendidura hay hendiduras más chicas. Estas hendiduras más chicas se llaman hendiduras subneurales. Ahora, ¿por qué fisiológicamente el cuerpo trata de hacer hendiduras en la unión neuromuscular? Y es que nosotros lo que queremos hacer es favorecer, lo que queremos hacer es aumentar la superficie de contacto entre el axón y la célula muscular y que de esta manera puedan existir un mayor número de canales que puedan permitir la entrada de iones, ahorita lo vamos a ver en la parte de fisiología, y que se favorezca de esta manera la contracción muscular. Eh, Ahora, algo agregado a esto que lo vamos a ver en fisiología más, es que evidentemente la acetilcolina, que es el neurotransmisor principal que vamos a estudiar, se sintetiza en la terminal axónica. Ahora, esta es una imagen bastante chévere porque te muestra la unión neuromuscular en una microscopía electrónica, ¿no? Esta es la célula muscular y este es el axón. Esta es la hendidura sináptica, acá podemos ver las hendiduras subneurales también, algunas vesículas llenas de neurotransmisores, algunas mitocondrias también a nivel de neurona. Y es una imagen bastante interesante. Ahora hablaremos propiamente acerca de la fisiología de la placa neuromuscular. Bueno, en primer lugar, bueno, ya sabemos que un impulso está llegando a través del axón terminal, ¿sí? Y si estamos hablando de impulso, estamos hablando de una variación en el voltaje de membrana, obvio. Entonces, lo que vamos a tener nosotros son canales de calcio dependientes de voltaje, porque nosotros sabemos que tiene que haber variación de voltaje para que exista depolarización. Esto ya lo deberían haber estudiado para este punto. Entonces, estos canales de calcio dependientes de voltaje van a abrirse, va a entrar el calcio y de esta manera se va a favorecer la exocitosis de vesículas, de vesículas conteniendo evidentemente el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina por excelencia. Ahora, aproximadamente se liberan 125 vesículas de acetilcolina desde las terminaciones neurales hacia el músculo. Y cada una de estas vesículas tiene aproximadamente 10.000 moléculas de acetilcolina. Entonces es bastante acetilcolina llegando hacia la placa neuromuscular, o hacia el músculo sobre todo. Ahora, ¿qué va a pasar? La acetilcolina va a unirse a su receptor nicotínico colinérgico. Nicotínico es simplemente un tipo de receptor de acetilcolina y la palabra colinérgico viene de acetilcolina. Entonces son receptores nicotínicos colinérgicos que evidentemente están en el músculo. Una vez que la acetilcolina se une a sus receptores, este canal se abre y va a permitir la entrada de sodio, que como sabemos es súper importante para poder realizar la depolarización. Entonces, sabemos que si se alcanza un nivel de disparo, va a depolarizar la célula muscular, porque la célula muscular es depolarizable. Ahora, algo que hay que detallar acá y que es importante es que el diámetro de este canal no solo permite entrada de sodio, sino también podría permitir la entrada de algo de calcio. Eso es algo importante. Otra cosa importante es que los potenciales de acción, la depolarización, no solo va hacia un lado, sino es bidireccional y va a ir abriendo a su paso canales de sodio dependientes de voltaje. El voltaje cambia, el canal se abre y entra mucho más sodio. El voltaje cambia, el canal se abre y entra mucho más sodio. Ahora, ¿cómo es que la depolarización termina convirtiéndose en contracción? Y ahí es donde tenemos que recordar un poco del sistema locomotor, ¿no? Y era que directamente la depolarización contribuía a que el retículo sarcoplásmico libere el calcio al intracelular. El calcio iba a unirse a la troponina en su subunidad C. La troponina tenía ciertas interacciones con la tropomiosina con la miosina. Y bueno, ya si quieren detallar más, eh, obviamente todo eso no está aquí porque, como dije hace un rato, nos estamos limitando a la parte de neuro, no a la parte de locomotor. Si se quisiese integrar un poco mejor el conocimiento, debería revisarse la parte de locomotor. Ahora, otra cosa importante que hay que mencionar es que si nosotros
estuviésemos recibiendo constantemente acetilcolina, constantemente estuviese entrando sodio, constantemente estuviésemos depolarizando y resultaría todo en una contracción infinita hasta que se acabe la acetilcolina, lo cual es inviable, nos pasarían calambres a cada rato. Entonces, con lo que responde el cuerpo es destruyendo la acetilcolina, evidentemente. ¿Y cómo lo hace? Con la acetilcolinesterasa, que es una enzima que va a romper la molécula de acetilcolina para evitar esto, ¿no? Para evitar una contracción prolongada y que ésta sea regulada de alguna forma. Continuando, creo que en el slide anterior quedó bastante claro que el receptor nicotínico de acetilcolina es una pieza fundamental en toda la fisiología de la placa neuromuscular. Entonces vamos a hablar un poco de este. Ahora, he puesto estas dos imágenes porque se complementan bastante bien. Tienen algunos errores que vamos a describir, pero en realidad están bastante buenas. A ver, empecemos por las subunidades que van a constituir el receptor nicotínico. Estas son 5, ¿sí? Vamos a tener 2 alfa, una beta, primer error de la imagen, una beta, una delta y una gamma. Probablemente una de estas sea la delta y la gamma sea la proteína, la subunidad que está cerrando acá y que no se ve por el corte. ¿Qué es lo importante de este conocimiento? Es que son 2 las moléculas de acetilcolina que van a unirse al receptor para poder abrirlo, porque finalmente este receptor es un canal que va a permitir la entrada de iones, entrada y salida de iones. Entonces, son 2 moléculas de acetilcolina que se van a unir a las subunidades alfa del receptor de acetilcolina. Esa no es solo pregunta de neuro, sino también pregunta de fármaco. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante, o sea, otra característica física del receptor, es que las proteínas que lo constituyen, que están en la parte superior, tienen una carga negativa por su composición en aminoácidos de carga negativa, evidentemente. Ahora, ¿cómo uno se puede dar cuenta de esto? Porque, por ejemplo, este va a permitir la entrada de sodio, puede permitir también la salida de potasio. Dijimos también que podría entrar un poco de calcio por acá, pero, por ejemplo, ¿por qué no puede entrar cloro? El cloro es un anión, entonces se ve repelido por las cargas negativas. Por ejemplo, esta imagen tiene otro error en que solo señala una molécula de acetilcolina como suficiente para abrir el canal, cuando en realidad son 2 y son las 2 que están unidas a las subunidades alfa. Ya, en cada placa neuromuscular nosotros tenemos millones de receptores, o sea, número millones de receptores de acetilcolina. Si hacemos el cálculo de 10.000 moléculas de acetilcolina por vesícula y sabemos que se están exocitando 125 vesículas por cada transmisión en la placa neuromuscular, el número también sale bastante grande, entonces guardan una cierta correlación. Entonces creo que quedó claro que la acetilcolina, cuando explicamos la parte de la fisiología de la placa neuromuscular, eh, explicamos que la acetilcolina no puede quedarse tanto tiempo en el espacio sináptico porque si no estaría favoreciendo la contracción en todo momento, lo cual es inviable. Entonces, la respuesta fisiológica del cuerpo es destruirla de una manera rápida. ¿Cómo es que lo hace? Mediante la enzima acetilcolinesterasa, que lo que va a hacer es partir la acetilcolina en acetato y en colina. Ahora, eh, lo que está más descrito es que la colina se pueda reutilizar, reingresa a la neurona mediante un transportador y se reutiliza para poder sintetizar más acetilcolina. En este gráfico describe también una reutilización del acetato, que no está bien descrita, pero podría ser considerada por el doctor que esté coordinando el curso. Eh, Evidentemente la colina va a poder ser reutilizada para sintetizar más acetilcolina que pueda ser exocitada nuevamente a través de las vesículas llenas de neurotransmisores y de esta manera nuevamente abrir los canales de sodio que también pueden dejar pasar calcio, que son los receptores nicotínicos colinérgicos, ¿no? Ahora, el porcentaje de acetilcolina que está siendo destruida por la acetilcolinesterasa es muy grande, sin embargo no es el 100%.
hay una pequeña cantidad de acetilcolina que difunde simplemente fuera del espacio sináptico, donde en realidad no molesta a nadie, pero ya no va a estar disponible para ser reutilizada tampoco. Finalmente, para acabar con la presentación, está este gráfico bastante interesante que nos dice que no todo potencial va a convertirse en potencial de acción. Por ejemplo, aquí en el potencial A y en el potencial C probablemente haya liberación de acetilcolina con la apertura de algunos canales, de algunos receptores nicotínicos colinérgicos que permitan la entrada de sodio, pero no en cantidad suficiente para generar un potencial de acción. Siempre tenemos que hablar de un umbral que permita el potencial de acción, no solo en las sinapsis neuronales, sino también en la placa neuromuscular. No todo potencial va a generar potencial de acción y por ende contracción. Ahora sí, eso creo que sería todo. Si hay alguna pregunta, no duden en escribirme por mi correo, siempre lo chequeo. Hasta luego, gracias.